Hoy vemos como tal el día número, 17 del diario. Y pues para los que de pronto no pudieron estar el día de ayer vimos acerca del quebrantamiento, hablamos como esos momentos de dolor Dios los usa para transformar todo nuestro interior y que una de las cosas que necesitamos quebrantar en nosotros es el ego. Y, y Piel lo que hacía era compartirnos una experiencia con su papá, que siempre que él tenía como un arranque de ira, un momento en el que se evidenciaba los frutos, perdón, las evidencias de su carne, el papá le decía, y Piel necesita ser quebrantado. Y a él le molestaba esta expresión, pero con el tiempo se dio cuenta de que sí, necesitaba ser quebrantado para que saliera de él lo que había del Espíritu Santo. Fue una clase muy especial. Si de pronto no la has visto, ya está subida en el canal de YouTube, el link está en el grupo, entonces para que la puedas ver. Y pues la verdad fue muy lindo ese tiempo. Les doy la bienvenida a todos. El día de hoy vamos a ver este nuevo capítulo, pero antes me gustaría que pudiéramos disponer nuestros corazones y poner este tiempo en las manos de Dios. Así que los invito a cerrar sus ojitos. Amado Dios, hoy venimos delante de ti agradeciéndote, Señor, por lo que ha sido esta semana. Señor, han sido días asombrosos en donde nos has revelado el propósito que tienes en medio de los procesos y cómo esos procesos nos transforman. Hoy te disponemos nuestro corazón, Señor, tal cual como es Él, para que tú hagas algo nuevo, totalmente nuevo en nuestras vidas. Así que seas tú, Señor, es el farero que nos moldees, que hagas lo que tengas que hacer hasta que podamos ser lo que soñaste de nosotros. Hoy nos despojamos de todo orgullo, de todo ego, de todo aquello que no nos identifica contigo y te pedimos por favor que sigas formando nuestro corazón para que sea tal cual lo que tú imaginaste de nosotros, Dios. Aquí estamos, nos presentamos delante de ti, Señor, con esa hambre que tenemos de seguir aprendiendo y colocamos este espacio en tus manos, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que, chicos, vamos a darle inicio a este tiempo y vamos a iniciar con el día número 7 que se llama En el taller del artista. Y dice así: Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Primera de Samuel 16:13. Este es uno de los mejores cliffhanger de la Biblia. Si no eres una apasionada de las series como yo, quizás no sepas lo que significa este término anglosajón. Un cliffhanger es un recurso narrativo que consiste en colocar a uno de los personajes principales de la historia en una situación extrema al final de un capítulo, generando con ello una tensión psicológica en el espectador que aumenta su deseo de avanzar en la trama. Y así termina el capítulo 16 del primer libro del profeta Samuel, con una escena de tensión que te deja con la pregunta: ¿y ahora qué? Necesito saberlo. Entiende el drama. Cuando el profeta Samuel ungió a David como rey, ya había un rey sentado sobre el trono de Israel. Saúl tenía la corona sobre su cabeza, el manto real sobre sus hombros, y estaba sentado sobre el trono. Pero el aceite de la unción de Dios corría sobre la cabeza de aquel muchacho llamado David. ¿Sientes la tensión de la trama? Porque no podía haber dos reyes en Israel. Es importante resaltar que no era el profeta el que estaba buscando un nuevo rey, era Dios. Desde la perspectiva de Dios, aunque Saúl tenía la corona de rey, no tenía el corazón de rey. Entonces Dios le dice enfáticamente al profeta Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo le he deshecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primera de Samuel 16:7. En otras palabras, Samuel, no te fijes en su imagen externa porque yo estoy buscando una imagen interna. Yo tengo un hombre en el trono que aparenta ser un rey, pero que no tiene el corazón del rey. No estoy buscando una apariencia, sino una esencia. Ve en busca de un corazón.
Un tipo de corazón que no sea de cristal, sino de barro, porque yo quiero modelarlo a mi gusto. Por favor, no me entiendas mal. Dios no estaba desechando a Saúl por tener un corazón imperfecto, de ninguna manera. De hecho, Dios acostumbra a elegir gente con serios problemas de carácter para cumplir sus propósitos. Personas realmente imperfectas en todos los sentidos, a las cuales somete a un proceso de formación de carácter hasta lograr que adquieran la forma que Él desea. El problema esencial que Dios tenía con Saúl es que tenía un corazón de cristal tan frágil que cuando lo presionaba un poquito para moldearlo, se rompía en pedazos y se hacía filoso, cortante, como trozos de cristal roto que hieren a otros. Inútil y peligroso. Siendo claro, hay muy poco que Dios pueda hacer con un corazón de cristal, tan delicado que se fractura cuando es presionado. El alfarero divino necesita un corazón de barro, que sea moldeable, que pueda tomar entre sus manos y presionar hasta lograr la forma que desea. Porque para que el alfarero divino pueda darle la forma que desea al barro, primero tiene que mojarlo, golpearlo y presionarlo. Sin un quebrantamiento del barro, el alfarero no podrá darle la forma deseada. De la misma manera, Dios tiene que tratar el corazón de sus reyes y reinas a fin de moldearlos para sus propósitos. ¿Por qué? Porque el corazón es el recipiente donde se sostiene la corona. Por esta razón, me preocupa que los sociólogos llamen a nuestros jóvenes la generación de cristal, porque de ser así, habrá escasez de reyes y reinas en el reino. No olvides esto. Ser un rey o una reina en el reino de Dios no es una descripción de una función, es la descripción de un corazón que ha sido formado de una manera particular a través del quebranto divino. Regresamos al cliffhanger. El profeta Samuel unge a David como rey, delante de toda su familia, quienes no podían creer lo que estaba viendo. El profeta lo deja empapado de aceite de la cabeza a los pies y después se marcha de allí sin dar más explicaciones. Así, sin más. La pregunta que podía haber en la mente de David y en la muestra es, ¿y ahora qué? Y así termina el capítulo. Tensión, drama, un cliffhanger que te hace leer el siguiente capítulo irremediablemente. Como espectadores de esta historia, podríamos pensar que el capítulo siguiente David prepararía su maleta, se despediría de su familia y se iría a la puerta del Palacio Real a reclamar su nueva posición de autoridad. Saúl, levántate del trono porque ha llegado el nuevo rey de la ciudad. Pero no fue así. David regresó a Ramá a cuidar las ovejas de su padre. Ungido como rey, regresó a cuidar de un puñado de ovejas en la montaña, como un sirviente. Un rey sin corona, sin manto y sin trono, pero con su corazón en las manos de Dios. El alfarero divino, listo para comenzar su doloroso y bello proceso de formación. Querido lector, el día en que David fue ungido no fue inscrito en el linaje real, fue inscrito en el taller del quebranto. Dios lo metió en su taller de trabajo, en la habitación celestial donde esculpe sus obras de arte. Durante más de 15 años sometió su corazón a los golpes del martillo y cincel, divinos para convertir el corazón de ese pastorcillo en el corazón de un rey. Aunque Dios ungió a David como rey en un solo día, le llevó años de quebrantamiento preparar su corazón para que pudiera asumir el peso de la responsabilidad que implicaba aquella corona. Formar su carácter fue la prioridad de Dios. La corona podía esperar, y esperó mucho. Nunca olvides esta verdad, sobre todo cuando sientas que Dios tarda en cumplir sus promesas. Dios solo necesita un día para darte el cumplimiento de tu propósito, pero necesita años para preparar tu corazón, para que éste pueda sostener el peso de la responsabilidad que implica. Dios no te llevará donde tu carácter no te pueda sostener. ¿Por qué? Porque te ama. Porque recibir el peso de tu propósito antes de tener un carácter formado puede destruirte. Cuanto más lejos quiera llevarte Dios, más tendrá que trabajar en tu corazón para sostenerte allí. La formación no es opcional para los reyes y reinas del reino de Dios. Dios metió a David en su taller de formación durante años. Tomó su corazón en sus manos, como un artista toma el barro en bruto en las suyas y lo quebrantó. ¿Has visto a un escultor en su taller? ¿Has visto cómo trata su obra? Parece que la maltratase. La moja, la presiona y la golpea.
elimina lo que sobra y añade lo que necesita. La mete en el horno ardiente y lo hace 1000 veces si lo considera necesario. ¿Por qué? Porque el artista tiene una imagen en su mente y no se rendirá hasta lograrlo. A eso me refiero con quebrantar la obra, el proceso violento de modelado, el cual desde afuera parece reflejar que el artista la está maltratando. Sin embargo, en realidad se trata de la evidencia de cuán involucrado está emocionalmente con su obra de arte, porque no se rinde hasta lograr el resultado que anhela. El artista apasionado no se da por vencido hasta dominar este material salvaje y convertirlo en algo hermoso, algo admirable, porque convertir un trozo de barro sucio y maloliente en una obra de arte es admirable, admitámoslo. Y así lo hizo Dios con David, y así lo está haciendo Dios contigo. Como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos. Jeremías 18:6. El amor de Dios por nosotros puede resultarnos algo extraño, porque es como el celo de un artista por su obra. Parece que a veces nos maltrata, cuando en realidad está emocionalmente involucrado con nuestra formación. Dios nos quebranta para modelar una imagen en nosotros, la imagen de un rey o una reina conforme a su corazón. Todos los que son quebrantados por Dios, al igual que David, en el momento en que reciben el golpe del alfarero divino, no entienden su significado, pero con el paso de los años, mirándolo en retrospectiva, entienden que cada experiencia fue formativa. Para David, el rechazo de su padre, la burla de sus hermanos, la soledad en la montaña, la batalla en contra del oso, la persecución feroz de Saúl, el exilio en la cueva y todos los demás procesos difíciles que aparentemente podían haberlo destruido, lo formaron. Todos esos dolores fueron el martillo y el cincel de Dios que transformaron el corazón de un pastorcillo en el corazón de un rey. Confía, estás en las manos de un artista celoso por su obra que no se rendirá contigo, hasta lograr convertirte en algo que otros puedan admirar. Entonces, ten fe en el artista cósmico, aunque tarde años. Y si estás experimentando alguna clase de quebrantamiento en tu vida, tómalo como una señal de que Dios está emocionalmente involucrado con tu formación. Aquello que piensas que te consumirá, en realidad te está formando. En los anales de la historia ha quedado el registro de una de las palabras que el genio escultor y pintor Miguel Ángel dijo de El David, una de sus obras más emblemáticas, una representación del rey David con su honda de 4 metros de altura, tallada en una sola pieza de mármol. Esta belleza artística sigue expuesta al público en el Vaticano y se considera una de las más grandes maravillas de arte. Lo interesante es que Miguel Ángel utilizó un bloque de mármol que nadie quería para esculpir su obra, un bloque de mármol que parecía maldito durante décadas. El bloque, procedente de la cantera de Antistriti, llevaba abandonado 40 años en el almacén del Templo del Vaticano. La culpa, según dicen, era de Agostino di Duccio, quien intentó tallar algo en dicho mármol, haciendo justo en la mitad un enorme agujero. Horrible. Después, desistió y abandonó el bloque dejándolo aparentemente inservible. Antes de Miguel Ángel, 12 artistas habían intentado en vano obtener de ella alguna escultura, pero ese agujero lo complicaba demasiado. Era sencillamente un bloque de mármol imposible, hasta que Miguel Ángel aceptó el desafío de esculpir algo en él, y trabajó en su taller durante 3 años tallando aquel bloque. Lo más memorable fue que la respuesta que dio Miguel Ángel cuando le preguntaron cómo había logrado ese nivel de perfección al esculpir el David, partiendo de un bloque de mármol tan complejo como ese, el artista respondió, David ya estaba dentro de ese bloque. Yo tan solo quité con mi martillo lo que sobraba. Inspirador. De la misma manera en que Miguel Ángel tuvo que quebrantar ese mármol maldito con su martillo y cincel para extraer la imagen de David, Dios nos quebranta con el martillo y el cincel de la prueba para extraer su diseño en nosotros. Recuerda, Dios no está construyendo un reino, Él ya lo tiene. Dios está construyendo reyes y reinas. Y tú eres su proyecto principal y al parecer está emocionalmente involucrado contigo. Sí. Esta es la primera parte antes del ahora tú.
¿Qué les pareció, chicos? ¿Qué pensamientos se les vinieron a la mente cuando lo estábamos leyendo? ¿Qué pudimos aprender? Por aquí, Tania Pinilla dice, wow, Dios se involucra emocionalmente con nuestros procesos. Sí, creo que esa fue una de las frases que a mí más me impactó porque es como que no se quedó estático, sino que una de las mayores evidencias de que se involucra con nosotros es que él mismo vino acá a enseñarnos lo que quería con nuestras vidas. O sea, Jesús salió de su reino, de su trono y todo, y vino a enseñarnos, a guiarnos, a que pudiéramos cumplir la voluntad del Padre. Ese fue el propósito principal de Jesús acá en la tierra. Paulita, dale. Bueno, mira, lo que a mí me pareció muy lindo fue que, o sea, yo por ejemplo estuve en clases de cerámica y me pareció muy, muy hermoso esta parte porque es mucha dedicación, o sea, como para esculpir una pieza es hermoso porque tienen que hacer muchos procesos, tallar, mucha dedicación, entonces cuando uno ve como... por ejemplo, cuando hacen esas piezas y cómo se dedican todo el tiempo para que quede perfecta, que quede hermosa, yo me imagino hacia Dios con nosotros. Es un proceso que se le puede tardar mucho, no sé cuánto tiempo, no sé cuántos años, pero Él quiere hacer, son piezas únicas e irrepetibles. O sea, quiere hacer cosas hermosas en cada uno de nosotros y me parece hermoso, sí, esa parte que pues yo soy el barro y él es el alfarero. Entonces es dejarnos moldear totalmente a él, o sea, que él nos moldee. Muchas gracias, Pau. Es cierto, simplemente dejar que Él nos moldee como Él considera que debemos de estar, o sea, creados a su imagen y su semejanza. Tania dice, es interesante ver que Él permite el proceso, pero que también se involucra en él. Es cierto. Dale, Brigitte. Bueno, un poquito asociado a lo que decía, bueno, la persona que acaba de hablar, perdón, pues digamos que nosotros somos el barro y él nuestro alfarero. Entonces me pareció bonita la parte donde decía que pues él podía como darnos cualquier cosa en un mismo día, en un momento, pero pues formar nuestro corazón iba a tardar pues mucho tiempo. Entonces, yo creo que al inicio de que pues conocemos de Dios y demás, pues, es muy difícil como cambiar muchas cosas que traíamos arraigadas pues de pronto de nuestra sí, de nuestra niñez, de cómo crecimos, de creencias y demás. Entonces, yo creo que varias veces nos tenemos que, no solo una, sino muchas, como que romper y otra vez formar. Pues no recuerdo en qué parte lo dice, pero eh, las veces que sean necesarias, ¿no? Entonces él vuelve a formarnos y a moldearnos, pues eso que quizás nosotros de pronto aparentemente lo vemos que está bien, de pronto asociado al capítulo anterior que decía y hablaba del ego, que quizás nosotros no vemos, pero que él sigue trabajando para pues moldear nuestro corazón y nuestro carácter. Entonces creo que eso es como de lo más difícil, que de pronto nosotros vemos que ya está bien, pero él sigue trabajando en eso porque pues no está del todo completo. Igual pues siempre vamos a estar ahí, ¿no? Nunca vamos a ser perfectos, pero pues sí es el objetivo llegar a parecernos cada día más a Jesús. Así es, mi Bri, algo que me llamaba la atención de lo que decías era que él lo volvía a hacer y pues así literal le dice la palabra, pero lo que me llevabas a pensar es, pues yo soy diseñadora publicista y cuando yo cometo como un error en alguna manualidad o algo me frustro y es como que quiero como coger y borrar todo, botar todo y volver a empezar de cero. Pero lo que me llama la atención es que cuando la palabra habla en este caso, dice que no es que esté malo, simplemente vuelve a iniciar. Y en muchas ocasiones nosotros cuando pecamos, cuando cometemos errores, es como que no, ya no sirvo. Y me alejo y no vale la pena intentarlo. Pero no es así, simplemente es tomar la determinación de intentarlo una vez más, pero de la mano de Dios. Carito Moreno dice, me emociona mucho saber que lo que pienso me está consumiendo, es que en realidad Dios me está formando. Así es. Dale, Tania. Hola, buenas noches.
Bueno, me parece interesante la parte en la que habla de los corazones de cristal. Y yo creo que yo creo que antes de nosotros de pronto llegar a conocer a Dios, fuimos esos corazones de cristal, ¿no? Entonces la palabra, lo que decía el libro, me asemejó mucho cuando el Señor habla de que el hierro con el hierro se ajusta, pero entonces es como ver cómo Dios va cambiando ese corazón de cristal por un corazón de barro, un corazón enseñable, un corazón formado y la realidad es que sí, muchas veces quedan como cuando el corazón de cristal se rompe o no sé, hoy casualmente en el trabajo me pasó que se me rompió un bombillo y quedaron algunas puntas del vidrio del bombillo. Entonces mi jefa me decía como que, oye, ten cuidado porque te puedes chuzar, ten cuidado porque te puedes cortar. Y sin querer me chusé y me sangró un poquito y ella me dijo, ¿te das cuenta que te dije que debías tener cuidado y que quitaras esas puntas? Entonces muchas veces a nosotros nos pasa eso, ¿no? Muchas veces el Señor tiene que ir remodelando ese corazón de cristal en un corazón de barro que Él mismo se encarga de formar. Y es muy interesante ver que el Señor nunca se cansa de volver a empezar con nosotros, de saber que el Señor siempre podemos cansarnos, podemos caernos, podemos fallarle, pero Dios nunca busca una excusa para volver a empezar con nosotros. Porque nosotros podemos buscar la excusa para, yo le decía hoy a mi jefa, no, ya ahorita las quito, espérame, termino esto y ya ahorita las quito. Y me ponía a hacer algo otra cosa y se me olvidaba, hasta que me chusé. Pero mira que Dios no le da tantas vueltas al asunto cuando se trata de nuestro corazón, de nosotros mismos. Dios se encarga de desbaratar la obra, de volver a formar, de volver a pulir, de seguir en el proceso de formar un corazón que le agrade a Él. Y es interesante ver eso. Entonces, eso me impactó muchísimo. Y la parte en la que Itiel decía que Él se involucra emocionalmente con nuestros procesos. O sea, wow, porque a veces, no sé si les ha pasado, pero a veces uno siente como si Dios estuviera lejos, o sea, uno siente como si estuviera uno solo en el proceso. Y a veces nosotros es queremos de pronto sentir una persona que nos diga como tranquila, ya va a pasar, tranquila. Después, a mí me han dicho, ¿no? Después de la tormenta viene la calma. Pero entonces me pareció tan interesante escuchar esa parte de que Dios se involucra emocionalmente con nuestros sentimientos, con nuestros procesos. O sea, eso me pareció wow. Y realmente es wow, Tani, saber que Dios no se queda estático, sino que Él está involucrado y no solamente como desde el lugar del creador, sino emocionalmente con nosotros. Pero Rojas dice, me emociona mucho cuando dice que Dios estaba más interesado en el carácter de David que la corona. El trono podía esperar. Me enseña que está más interesado en mi corazón y mi carácter, el saber cuándo es mejor momento para que llegue lo que mi corazón desea. Definitivamente Dios nos muestra su amor de una manera increíble. Es totalmente cierto. Tania dice, la belleza que Dios mira no es la belleza exterior, es la belleza interior, lo realmente importante. Así es, y de hecho uno de los pasajes más reconocidos de este capítulo de la Biblia, cuando hablamos del ungimiento de David, es ese: Dios no mira su hermosura ni su apariencia porque yo lo rechazo, o sea, yo miro lo que hay en el corazón. Y bueno, entonces quiero que vayamos al ahora tú. Dice así, ahora tú. Es posible que seas demasiado joven como para recordar esto, pero antes de la era digital, las cámaras fotográficas eran analógicas. Sí, y para obtener las instantáneas impresas en papel fotográfico tenías que llevar el carrete de la cámara a una tienda especializada en el revelado de fotos. Recuerdo llegar a esperar un día entero para que revelasen mis fotos. Creo que las valoraba más entonces que ahora. No sé cómo explicar el proceso de revelado, pero en esencia, a través de un sistema de ingeniería del lente de la cámara, capturaba la luz de una escena que imprimía en la película del carrete en forma de negativo, por un proceso de revelado que, en otras cosas, implicaba sumergir el papel fotográfico en unos químicos. Pero lo interesante del asunto es que como la película del carrete era fotosensible,
Todo el proceso de revelado debía hacerse en un cuarto oscuro para que no se velase la imagen. En definitiva, la foto se revelaba en la oscuridad. Para que la imagen saliera a la luz requería pasar por la oscuridad. Es decir, para tener una instantánea que todo el mundo pudiera admirar, no había otro camino, debía pasar por el cuarto oscuro. Es inspirador pensar en cómo la belleza de una imagen se conecta con la oscuridad de un cuarto. Esto me hace pensar en que para que Dios revele la imagen que desea de nosotros, también tiene que meternos en cuartos oscuros, en algunos momentos de nuestra vida. Este es un patrón que se repite a lo largo de la Biblia. Observamos cómo Dios reveló la imagen que deseaba en diferentes personas, permitiendo que pasaran por cuartos oscuros. Esos cuartos oscuros tienen diferentes formas, pero sirven para que Dios pueda revelar sus virtudes en nosotros. Para José fue la cárcel, para David fue la cueva de Adulam, para Elías fue la casa de la viuda, para Moisés fue el desierto, para Job fue la enfermedad. Para Daniel fue Babilonia, para Pablo fue el aguijón, para Abraham fue la espera. Todos estos cuartos oscuros fueron situaciones difíciles para ellos, procesos a través de los cuales Dios reveló su imagen en ellos, imprimiendo virtudes en sus corazones que no podrían haberse obtenido en otro lugar. En definitiva, hay virtudes que solo se imprimen en nosotros pasando por la oscuridad. En el siguiente espacio, describe o dibuja alguno de los cuartos oscuros por donde tuviste que pasar. Piensa en aquella situación difícil que parecía que te iba a destruir, pero que terminó haciéndote crecer. ¿Cómo fue tu cuarto oscuro y qué virtud fue revelada en ti? Finalmente, recorta la imagen y métela en la caja de tu vida. Entonces, aquí pues como pueden ver, yo ya lo recorté, pero la idea es hacer este ejercicio. ¿Qué había acá? Había una imagencita, un espacio donde uno pudiera escribir cuál fue el cuarto oscuro. Entonces, no sé si alguno de ustedes me comparten cuál fue el cuarto oscuro. Ejemplo, yo puse en mi cuarto oscuro que había sido la esterilidad. O sea, fue literalmente como un diagnóstico, una enfermedad que vino a mí y para mí fue como ese momento en el cual, para mí, aunque parecía oscuro, fue el momento en el que literalmente Dios empezó a sacar de mí todo lo que necesitaba sacar. Y aún sigue sacándolo, pero es increíble cómo Él convirtió esto en algo especialmente bello. No sé cuál fue su cuarto oscuro, me gustaría leerlos, escucharlos. Lo podemos, digamos, definir en una palabra o en una frase corta. Linda, para mí fue la enfermedad. Para mí estar en una relación, que se me fue la palabra, como dependencia emocional. ¿Tóxica? Sí, digamos que fue, que me acuerdo, fue muy oscuro, pero pues lo que mencionaba en alguno de los otros días, pues todo ese proceso fue el que me llevó a conocer de Dios. Entonces, eh, pues gracias por eso. Ahorita lo agradezco. Dale, Jesús, tienes la palabra. Buenas noches. Primera vez que hablo con este grupo. Pero quisiera decir como algo como que me identifico con Kelly, porque hace muchos años me diagnosticaron que soy estéril, entonces nunca he podido como asimilarlo, porque ha sido como, me ha tocado como el ego. Prácticamente me mató a mis 18 años, eso prácticamente. Por eso me quise hablar, porque estoy en un proceso de adopción, entonces me toca ser fuerte. Entonces cada vez que hablaba, lloro. eh, entonces sí, mi corazón ha sido bastante de cristal, porque me toca, y decía, ¿por qué Dios? ¿Por qué soy buen hijo, buen hermano, buen tal, excelente trabajador? Dios mío, y siempre lo cuestiono, pero listo, desde que entré al reto, he aprendido muchas cosas con ustedes. No soy cristiano, pero he aprendido demasiado de cada quien y de sus historias. Pero ya dije, Dios, hasta aquí te dejo creo que hace como 3 días hubo como 3 preguntas y dije, Dios mío, hasta aquí.
dejo de cuestionarte, aquí dejo tal, voy a asimilar, hay muchos medios, hay mucho tal, y me he hecho mi corazón fuerte. Eh, Trato de no perderme en ninguna clase. Cuando las pierdo es porque estoy trabajando, eh, pero con este reto mi corazón he sido bastante fuerte porque cada vez que hablaba con psicólogos, con algo, me iba en llanto. eh, Les digo que ahora no he botado ni una lágrima porque siento que tenía que hablar en algún momento, pero me tocó hoy y lo quería decir como a boca llena. He aprendido, mi corazón ha sido fuerte, gracias a Dios, gracias a ustedes también. Este, y he aprendido mucho. Mi conexión con Dios en este momento está excelente. Estoy con un muchacho que él me presentó, me mandaron el número. Estoy con él aprendiendo a orar, muchas cosas. Y le doy gracias a ustedes también porque me están ayudando a muchas cosas. Solo era eso. Gloria a Dios, Jesús, gracias por compartir nuestra experiencia y más por ser vulnerable en medio de este dolor que sabemos que no es fácil porque es complejo enfrentarlo, pero como tú lo dices, Dios es el que te fortalece y te va a seguir fortaleciendo. Y eso me da pie precisamente para mostrarles la paginita de atrás para que la podamos ver. Les voy a compartir por aquí. Esta es la página que hay justo detrás de la partecita que uno recorta. Y dice, no te destruyó, te hizo crecer. Entonces me hace pensar mucho en el versículo que hemos hablado todos estos días. La semilla debe caer en tierra y morir para que pueda dar fruto. Y eso que pensamos como que, esto me va a matar, esto me está doliendo, en realidad nos hizo más fuertes, nos hizo crecer y Él lo ha hecho todo posible. Eso es como todo lo que dice el diario el día de hoy. No sé si alguien quiere cerrar con alguna reflexión o si pasamos a orar. Tania dice por aquí, los cuartos oscuros son necesarios para que brille la luz de Jesús y le dé vida a mi vida. Definitivamente los procesos se convierten en testimonios. Entonces es ahí cuando Jesús sigue perfeccionando su obra. Manuel Vegas, con razón Dios nos dice que sobre todas las cosas guardadas guardemos nuestro corazón. Tania dice que su cuarto oscuro fue la separación. Paulita dice la enfermedad, el divorcio. Laura Valentina dice enfermedad, Laura Sofía dice inseguridades y Paulita dice es increíble que esa oscuridad me acercó a Dios. Tania dice no hay nadie que ame más mi corazón que Dios. Me encanta. No hay nadie que ame más nuestro corazón, aún con todos los defectos, aún con incluso esas cosas que nosotros mismos podemos llegar a decir yo no soporto esto. Quizás nadie me llegue a amar así, Dios sí nos ama de esa manera. Es totalmente cierto. Así que, chicos, los invito para que podamos cerrar nuestros ojitos y podamos orar. Papito Dios, hoy te damos gracias. Gracias primeramente por ese cuarto oscuro. Creo que por mucho tiempo quizás nos quejamos de ese lugar, lloramos, sufrimos, Señor, y hasta pudimos dudar de tu bondad. Pero hoy, Señor, tú nos estás revelando eso que estás haciendo en nuestro corazón, como ese cuarto oscuro ha servido, Señor, para aflorar en nosotros eso que tú quieres hacer. Hoy te damos las gracias porque eso no nos mató, por el contrario, nos hizo crecer, nos hizo más fuertes, Señor. Nos hizo más dependientes de ti, nos hizo buscar tu rostro, Señor. Y si esa fuera toda la respuesta quizás a la oración que llevamos pidiéndote por una enfermedad o por cualquier factor, Señor, sería suficiente porque ¿de qué nos sirve ganar este mundo si perdiéramos nuestra alma? Mientras que si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Y a veces te adoramos y decimos, Señor, tú lo eres todo, pero hoy queremos ser realmente conscientes que tú eres todo para nuestra vida, que tú eres todo para nuestro corazón, que queremos exaltarte cada día que hay, Dios, que queremos que nuestra vida sea un lugar de adoración, un lugar de sacrificio para ti, Señor. Gracias por esas pruebas que aunque en el momento no las hayamos comprendido, Dios, mucho más adelante hemos entendido que había tenido un propósito y que ese propósito era para tu gloria, Dios. Hoy queremos poner delante de ti nuestro corazón. No permitas jamás, Dios, que un proceso doloroso lleve a alejarnos de tu amor, sino por el contrario,
nos lleve a buscarte más, Dios, porque creo que el que te busca te encontrará y que tú traes una recompensa para aquel que persevera en ti, Dios. Hoy te exaltamos, Dios, y te damos toda la honra. Te agradecemos infinitamente por lo que seguirás haciendo en estos días, Dios, y porque tú cuidas nuestro corazón en medio de nuestro dolor y de nuestra debilidad. Tú nos fortaleces. A ti te adoramos, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les envío un fuerte abracito. Dios los bendiga. Chaito. Amén, Dios los Lo bendiga. bendiciones, que estén bien.